Siguiendo con algunas definiciones que necesitamos para comenzar la parte de química, vamos a ver ahora tipos de propiedades que presenta la materia. Vamos a definir primero qué representa una propiedad en nuestro contexto. Entonces, nosotros estamos hablando de una característica que le da a cada sustancia una identidad. Eso vamos a tomar como propiedad. Entonces no vamos a hacer valoraciones como que las propiedades son esencialmente positivas, sino solamente las distinguen. Entonces vamos a distinguir entre dos tipos de propiedades. Por un lado, las propiedades físicas. Son aquellas en las que una sustancia muestra por sí misma, sin necesidad de interactuar con otra sustancia. Por ejemplo, el color, el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad. O sea, yo no necesito de otra sustancia para verificar el punto de ebullición del agua. Solamente necesito incorporar calor. Otro caso de la densidad, que es la masa sobre el volumen. También es una propiedad de tipo física, no necesita de otra sustancia para evidenciar. Esto lo distingue de las propiedades químicas, que como vemos en la imagen, es un caso de que el hierro se ha transformado en óxido de hierro con el tiempo en un fenómeno llamado corrosión u oxidación. Básicamente todo lo que dejemos en la atmósfera terrestre se va a oxidar, vamos a ver más adelante por qué, y entonces definimos las propiedades químicas como aquellas que una sustancia muestra cuando interactúa con otras. Si no hay oxígeno, no hay corrosión. Otro ejemplo es la flamabilidad. Si no tenemos la presencia de otro elemento que ayuda al combustible, no lo vamos a evidenciar. Y la característica principal es que sucede un cambio químico, lo que llamamos también reacción química. Básicamente, una vez que en el caso anterior, por ejemplo, podía ser un cambio de estado, punto de ebullición, que podemos regresarlo a su condición anterior. Un cambio químico en general es muy difícil volver al estado anterior, así como dejamos este hierro a la intemperie y se volvió óxido de hierro con otras propiedades totalmente distintas, el proceso inverso es muy arduo y a veces imposible. Entonces, una de las condiciones que tenemos que ver para distinguir entre tipos de propiedades es si el cambio es físico, se puede revertir; si el cambio es químico, generalmente es irreversible. Y esto están los problemas que tienen que resolver. También podemos distinguir las propiedades entre dos tipos: las propiedades intensivas y las extensivas. Las intensivas son las más importantes para nosotros porque son independientes del tamaño de la muestra. Y son propiedades que nos ayudan a identificar a un tipo de sustancia. Por ejemplo, el agua pura, sea la cantidad que sea un vaso de agua, 1 litro de agua, 100 litros de agua, si es pura, va a tener las mismas propiedades. Por ejemplo, a presión atmosférica va a tener un punto de ebullición de 100 grados. Va a tener una densidad de 1 kilo de 1 kilo por 1000 centímetros por litro. O sea, todas estas cosas van a ser constantes, independientemente de la cantidad de materia. Entonces también nos sirven para identificar y distinguir los distintos tipos de materia. Y las extensivas, en cambio, son dependientes del tamaño de la muestra. Entonces se relacionan con la cantidad de materia presente. Volumen, longitud, esas dependen obviamente de la cantidad de materia a la que estemos tratando. Y otra definición importante que vamos a tener es la distinción entre sustancias puras y mezclas. Vamos a ver que en realidad en nuestra vida cotidiana muy raramente nos enfrentamos a sustancias puras. Generalmente todo lo que vemos es mezclas. Las sustancias puras necesitan bastante trabajo para hacerlo y generalmente se realizan en el laboratorio, pero hay cosas que son suficientemente próximas a una sustancia pura para que lo consideremos tal. Definimos a la sustancia como una porción de materia que tiene una composición definida y tiene propiedades distintivas. Entonces estamos hablando de agua, amoníaco, sucrosa, oro, oxígeno, etc. Entonces tiene esto, composición definida. Cuando digo composición definida, estamos hablando, me adelanto un poco, pero que tiene una fórmula química. La composición siempre es la misma. Por ejemplo, un guiso, no estamos hablando de eso aquí. Propiedades distintivas, entonces, estas propiedades intensivas que les permite diferenciarse de otras. Y vamos a hablar entonces también de dos tipos de materia, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras tienen una composición fija y definida. Esta no varía, no tiene distintas proporciones. Entonces, por ejemplo, un caso muy básico, el agua tiene una composición fija y definida que es 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Tiene propiedades fijas y definidas a presión ambiente, su punto de ebullición es de 100 grados, su punto de fusión es de 0 grados. Y sus componentes no pueden separarse por medios físicos simples.
acá claro, lo de simple. ¿Qué es simple? Simple sería destilación, un tamizado mediante una criba, ese tipo de, o atraer con un imán, esas cosas serían simples. El agua se puede descomponer en hidrógeno y oxígeno, pero para ello necesitamos hacer un proceso llamado electrólisis, que es bastante complejo. Entonces, generalmente no podemos separarlos fácilmente en sus átomos que los componen. En cambio, las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias, en las cuales cada sustancia retiene sus características distintivas. Entonces, muchas veces vamos a ver más adelante una mezcla sólida, que se conoce como aleación, aprovecha las propiedades de dos elementos distintos, dos metales distintos, para mejorar sus prestaciones. Entonces ahí tenemos, además debemos distinguir dentro de las mezclas de dos tipos. Primero, las mezclas homogéneas, donde la composición de la mezcla es igual en todas sus partes y tiene solo una fase. Entonces no podemos distinguir partes en esta mezcla. Tenemos ahí en la figura, a la izquierda, tenemos piezas de bronce. El bronce no es una sustancia pura. Si usted mira en la tabla periódica no lo van a encontrar, porque es una mezcla o aleación, que está compuesta por cobre y estaño y puede tener otros aditivos y no tiene una composición fija, por eso no es una sustancia pura. Hay muchos tipos de bronce para distintos tipos de aplicaciones. Sin embargo, si yo la miro a simple vista, aparenta ser una sustancia pura porque no distingo partes, pero es una mezcla homogénea. Por eso esto de reconocer qué cosas son mezclas y qué cosas son sustancias puras también requiere un poco de conocimiento, no es tan sencillo a veces de distinguir. Acá tenemos, por ejemplo, una mezcla de sulfato de aluminio, lo que se utiliza en las piscinas para su limpieza y su clarificación, mezclado con agua. Ahí tenemos esta solución de sulfato de aluminio, la cual cada uno tiene sus propiedades, pero en realidad es una mezcla de dos sustancias, también indistinguible. En cambio, por ejemplo, veamos algo que parece, pero no, una gaseosa no sería una mezcla homogénea, porque tiene dos fases por lo menos, tiene gas y tiene líquido. Al tener más de una fase ya no es una mezcla homogénea. Y las mezclas heterogéneas son todo lo contrario, sí distinguimos partes. Entonces la gaseosa que les acabo de decir es una mezcla heterogénea, ya que la composición no es uniforme en todos lados. Acá dos ejemplos muy sencillos, arena y clavos, y cómo los puedo separar utilizando medios simples. Y también aquí tenemos un mármol o una piedra que se distinguen las partes que las componen. Todo esto se puede resumir en esta tabla, que parece fácil de hacer, pero no es tan sencillo de distinguir a veces cuando hablamos de materia uniforme, si distinguir si es una mezcla o no. Entonces, si vemos que la materia es uniforme, tendríamos una mezcla. Si no, la respuesta es no, vemos distintas partes, es una mezcla, ahí es fácil, es una mezcla heterogénea. Si no distinguimos fases, puede pasar dos cosas, que sea sustancia pura o una mezcla homogénea. Entonces ahí veremos, ¿tiene composición variable? Bien, si tiene composición variable, esto es una mezcla homogénea. Otro ejemplo que se me ocurre es la leche homogeneizada, la que compramos comercialmente, no se distingue. La que venía antes no, porque tiene dos partes, ¿no? La nata se ve claramente que tiene distintas composiciones. Si la composición no es variable, es una sustancia pura. Si esto a su vez puede separarse de sustancias más simples, estaremos hablando de un compuesto, el caso del agua, y si no se puede separar en sustancia más simple, el caso del gas oxígeno, estaríamos hablando de un elemento. Esto es más fácil de decir que de hacerlo porque tenemos muchos ejemplos. Otra cosa, cuando yo me refiero a sustancias puras, estoy hablando del lenguaje químico correcto. Por ejemplo, nosotros en la jerga cotidiana podemos decir miel pura, pero eso no quiere decir que sea una sustancia pura, es una mezcla de muchas cosas. En este caso, pura quiere decir que no tiene otro compuesto sumado, que todas sus propiedades y su composición son definidas. También, como les dije antes, un ejemplo que se me ocurre de sustancia que no es pura, pero parece ser, es el alcohol que nos venden en la farmacia, alcohol a 96 grados, no el alcohol sanitizante que tiene 70 grados. ¿Qué quiere decir 96 grados? Que tiene un 96% de pureza. El 4% restante es agua, porque el alcohol se obtiene por destilación, y se puede hacer la destilación en forma económica o relativamente económica hasta 96 grados. Subir por arriba de esa pureza requiere procesos más complejos y por supuesto más caros. Entonces el alcohol de pureza 99,99% solamente se consigue para ensayos de laboratorio en los cuales necesitamos tener esa certeza
de que la sustancia es pura. Y aún así, nunca te prometen un 100%. Te prometen 99,99 porque de deshacerse de las impurezas no es conveniente. Fíjense que tampoco eso quiere decir que sea malo el oro, como sustancia pura, oro 100% o 99,99% puro, es de poco uso para las aplicaciones que normalmente utilizamos, y generalmente se utiliza en forma aliada. Ahí es que tiene el oro de 14 quilates, 18 quilates, 24 quilates, que les toca hacer en los ejercicios. Bien, con esto finalizamos esta parte y tienen que resolver los ejercicios que están en el Drive acerca de todas estas definiciones.